Las reformas claves para el gobierno entraron en una fase fundamental, definitiva en el Congreso, pero incluso para los partidarios de Gustavo Petro y la coalición también están en una fase crítica. Bueno, María Camila, gracias por estar en La Clave. Le sacó un tiempito al Congreso, ¿no? Pues ¿Cuántos sí. días estuvo en el Congreso? Eso le iba a decir que ya terminando semana no hay que hacer tanto esfuerzo para sacar el tiempo porque están trabajando lo justo para los congresistas, martes y miércoles, no más. Ah, pero ¿no fueron más? No, solo martes y miércoles. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó este martes y miércoles de la semana que está terminando? No pasó nada. ¿Por qué? Porque estuvimos 2 sesiones en la plenaria del Senado resolviendo impedimentos. Ahí estamos viendo a los congresistas resolviendo los impedimentos de la reforma pensional que ya aterrizó en la plenaria. Hagamos un corte de cuentas. Empezó el ciclo de este semestre en las sesiones del Congreso. Sí, señor. En el caso puntual del Senado están las 2 reformas claves. ¿Cuál es la clave para entender por qué está como empantanado ese comienzo? No hay ambiente, ¿Por qué? No están los votos y la razón es una, y me lo decían hoy desde el pacto histórico varias personas. Congresistas de los amigos del gobierno. El ministro de la política no está sirviendo para su tarea. ¿Por qué? Luis Fernando Velasco. Luis Fernando Velasco es un hombre, y así nos lo mencionaban, que lleva 3 meses con el rumor y el zumbido de que se puede ir. ¿Y qué peso tienen las bancadas hablar con un ministro que puede ser saliente? Pero lo vimos en las imágenes que usted captó con su equipo en las 2 sesiones. El hombre, me da pena decirlo, de puesto en puesto, como un picaflor, picando aquí, picando allá, hablando con el uno, hablando con el otro, buscando que no se disuelva el quórum. ¿De qué habla con los congresistas el ministro de la Política, el ministro del Interior, si como usted dice no tiene peso? Exacto, él igual está haciendo su tarea. Es el ministro más presente en el legislativo como debe ser. Allá estuvo, le toca, ¿no? Pues cómo no. Pero decía la misma Marta Peralta, ponente de la pensional, que es clave para el pacto histórico. Que es del gobierno, además que es de la coalición. Que es de la coalición, que no hay estrategia. Él puede estar ahí, pero no está definiendo una estrategia como por ejemplo pasó con la reforma a la salud, que fue el 1 a 1 y ahí fueron formando ese bloque de congresistas que respaldan al gobierno. Eso no ha funcionado aquí en la plenaria del Senado y acuérdese, Juan Roberto, que esto lo anticipamos, aquí el ambiente es otro y ese 1 a 1 no le funciona a Velasco. Y viene otro tema fundamental que es el taxímetro del tiempo. Sí, ya pasó una semana. Creo que incluso hasta 2, ya desde el arranque. Ya pasaron 2. ¿Qué les falta? O sea, ¿qué tiempo les queda para pensional y salud? Les quedan 18 semanas, hasta el 20 de junio. Sí. ¿Y si trabajan martes y miércoles? Y así va a ser, porque ahorita viene Semana Santa y esa semana trabajan un día. Sí, porque además el lunes es festivo, el de esa Semana Santa. Exactamente. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué le dicen a usted? ¿Qué tiene pensado hacer el gobierno? Pues, Juan Roberto, esa misma pregunta se la están planteando esta semana los congresistas del Pacto Histórico. Fueron a Palacio y le dijeron a Laura Sarabia, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? A la mujer fuerte del gobierno. Sí, porque entre otras cosas, también nos lo dice la bancada del gobierno, con Carlos Ramón González, la relación legislativo-ejecutivo se rompió porque él se enfocó en los verdes. Ahora con Laura está empezando a retomar ritmo. Porque ellos sienten que esto de que no hay estrategia puede ser incluso intencional. ¿Qué es no tener estrategia? ¿Cuál es la clave para entender esa? Es no ofrecerle cargos a los liberales, a los conservadores. Eso no se llama estrategia, eso se llama mermelada. La mermelada no está activada en este periodo. Pero raro porque uno sí ve, se supone que para eso hubo el cambio en el DAPRE, que es el cargo cercano al presidente, volvió Laura Sarabia, sacaron a Carlos Ramón González, y entonces ¿qué pasa con el computador de Palacio de los Puestos? Está ahorita en pausa, no están redactando nada. Laura quiere recomponer la relación con el Pacto Histórico y sí, hoy efectivamente nos volvieron a decir ese Ministerio del Deporte, la nueva ministra sí es conservadora, pero, mire lo que se armó, entonces no han podido ni siquiera posesionarla. Bueno, si la estrategia guión puestos no funciona, ¿qué pasa? Pues las reformas no van a avanzar. No le caminan. No le caminan y fue lo que pasaron. María José Pizarro ayer cuestionaba a la oposición porque mire usted… La senadora del Pacto Histórico. La senadora del Pacto Histórico, que la oposición es la única bancada unida en este momento, desarmándoles el quórum. Y los cuestionaba por este plan Tortuga. Pero entonces le preguntábamos… Creo que se están saliendo. Vi que Paloma Valencia dijo, mire, nos salimos organizadamente para desbaratar el quórum. Pero mire, Cambio Radical y el Centro Democrático son fundamentales en desarmar el quórum, pero no los determinantes. Los determinantes han sido los conservadores y los liberales, los que siempre están con el gobierno. Los que siempre le hacen el quórum al gobierno y ellos no están ahí. ¿Por qué? Porque no les han movido. Y sorpresa, ellos lo hacen es porque no les dan puestos. Porque en este momento eso está desactivado.
Tiempos, desorden, falta de estrategia. Estamos hablando de 2 de las 3 reformas claves, que son la pensional y la de salud, que están en Senado. Exacto. Si en este momento esa reforma se les acaba el tiempo, chao. Sí, ya tocaría volver a tramitarlas de nuevo. Hay un tema puntualmente con... O sea, no habría opción de que se salvaran en una siguiente legislatura. No, porque vienen de la legislatura Claro. pasada. Se O sea, ya no hay cumple opción. una sola legislatura, un ciclo, el 20 de junio, y ya esas mueren ahí. ¿Esa La sí? única que tendría ¿La chance laboral? es la laboral y ni siquiera la han presentado. No. Y nos dicen desde el Pacto Histórico, desde la bancada de la Cámara, que la propuesta de David Racero de dejarla a un lado para sacar adelante estas dos cayó profundamente mal en un grupo conformado por María Fernanda Carrascal y otros colegas. ¿Cuál es la clave para entender todo este desorden? ¿Por qué el desorden, la desidia, la falta de estrategia del mismo gobierno para sacar adelante su reforma? ¿Qué le dicen a usted? ¿Sabe qué dicen muchos congresistas e incluso jefes de partido? Que lo que el presidente hizo en abril del año pasado le está pasando factura. Haber roto esa coalición sin ningún tipo de medida. ¿Qué hizo en abril? Él anunció a través de Twitter, de X, en un mensaje que se rompía la coalición porque él no iba a tener ese diálogo ni a arrodillarse a los jefes de los partidos. Entonces, Dilian Francisca Y entiendo Toro, que dijo en ese momento, las reformas sirven si son las que yo planteo. las que ¿Cierto? yo quiero o nada. Exacto. Ayer Marta Peralta lo estaba diciendo, sí, están muy bravos todos, pero de entrada les digo a mis compañeros que en la pensional del umbral de los 3 salarios mínimos no nos vamos a bajar, entonces hagan lo que quieran. No. Esa ha sido la actitud del gobierno, que es mejor no presentar reformas si el umbral es del 1.5 millones. Mire lo que me cuentan a mí, a ver si esa es, pero esta es otra salida. Me dicen, mire, ¿cómo es que dicen las abuelas? ¿Del ahogado del sombrero? Del ahogado Mire, del sombrero. la laboral, usted está bien dateada, no la van a tramitar. El mismo gobierno quiere dejarla para después. Y por un tema, la crisis económica, la situación económica. Dicen, las empresas se ahogan si les ponemos pago de horas extras, pago de dominicales, todo lo que trae eso esa va a la reforma. reputación. Claro, esa es una. Me cuentan a mí lo siguiente, la pensional me dicen, ojo, porque esa sí, no, perdón, la de salud me dicen, esa la podemos sacar por decreto, que es lo que están haciendo. No interesa tanto no sacarla, la que está en el Congreso. La que sí nos interesa, hablo del gobierno, me dicen, es la pensional. Pero ojo, me dicen a mí que hay un pacto ya por debajo de la mesa con gente del Pacto Histórico y el Centro Democrático para sacarla con una serie de modificaciones para que pase. ¿Y sabe quién me dice que está siendo clave para la mediación? Bonilla, el ministro de Hacienda. ¿A usted le dicen algo parecido? Sí, sabe, porque sí tiene sentido incluso lo que menciona el para Centro bajar los Democrático. topes, para que sea menos agresiva, la dicen así, pero que sea una reforma que tenga algo que mostrar el gobierno y que la oposición diga se sacó sin que tuviera todo lo que el presidente quería. Es decir, todos contentos. Pero yo no sé si eso es tan fácil. Yo lo veo muy difícil, ¿sabe por qué? Porque eso es lo técnico, el componente de la reforma, pero el ambiente político es sumamente desafortunado para el gobierno en este momento y la oposición cada vez toma más fuerza. Súmele otra cosa, que Laura Sarabia se dio la pela de meterse en la decisión del directorio conservador para sacar a Fincho Cepeda y eso le salió mal. Por la puerta de atrás, por con la puerta de atrás, le salió muy mal y ahora Fincho está cotizado entre los godos. Entonces, total. Lo otro, ¿qué le dicen a usted como plan B? Porque este que me dan a mí es el plan B y el plan C. Sí. ¿Qué le dicen a usted de plan D? Es que a mí me están dando unos datos muy complejos. El gobierno está preparando una estrategia que incluya los suyos, hacer así con lo que pueden hacer, con las herramientas que tienen sobre la mesa. Y por eso está haciendo nombramientos del círculo cercano del presidente. Que le sigan la cuerda en todo. Ayer vimos una imagen... Pero digamos, ¿qué implica? No, literal, hacer políticas públicas y decretarlas. Eso es lo que el gobierno quiere. ¿Usted dice que ayer vi una imagen de qué? En la comisión primera, después de un debate de control político, el ministro de Salud se quedó encerrado 1 hora con el nuevo superintendente de Salud y no lo dejó hablar a medios. Y después nos dicen, lo que está haciendo el ministro es alineándolo, diciéndole, vea cómo funciona esto, así es que usted tiene que responder. En una reunión diciendo, aquí lo que nosotros planteamos es un modelo socialista. Así lo dijo. Lo dijo defendiendo. Ayer, bueno, pero en la ¿el plan primera. ¿De cuál es? Si no le funciona, ¿qué hacen? Porque a mí me están diciendo incluso que quieren mover reformas, bueno, si no les funcionan las reformas, pero dicen reformas constitucionales, están sugiriendo reelección, y hay un tema que entre comillas nada tiene que ver y quiero su opinión, pero me dicen que tiene todo que ver con el tema de la pensional y que están buscando un acuerdo debajo de la mesa. Ojo que a mí me hablan de una ley de punto final.
¿A usted qué le han dicho? De hecho, ayer el ministro... Nada tiene que ver con reformas, Sí, no, pero tiene que ver con todo, con el manejo del gobierno. Pues mire que lo de la ley de punto final es algo que se viene No, pues hablando. lo planteó el presidente de Lo campaña. planteó el presidente. Y eso fue la reunión con el expresidente Uribe, las 2 reuniones que ha tenido. Exactamente, eso es algo que se viene... Pero yo creo que el argumento o la justificación de todo eso en el fondo es no nos están dejando hacer lo que queremos. Claro, ¿y qué es una ley de punto final? Pues una ley de punto final, nada más en salud, por ejemplo, es para cerrar económicamente todos los frentes con la CPS. Pero ojo, a mí me están hablando de un tema judicial, María Camila. El regreso de Mancuso Eso es muy esta delicado. semana, dicen borrón y cuenta nueva. Exactamente. Acabemos la JEP, la justicia transicional, y perdonémonos todos y hagamos un gran acuerdo nacional. Pero Juan Roberto, una ley de punto ¿Será que final, tienen yo gasolina creo que para el eso? gobierno tiene que analizarla en los diferentes frentes. Aparte, nada más en el judicial, No. el costo político para el gobierno sería enorme. Pero, y usted explíqueme ya para terminar, ¿cuál es la clave para entender todo este enredo y que Petro haya subido en la aprobación en la encuesta Inbamer frente a la medición pasada? Yo siento que en el presidente con este tema, con esta novela de los pasaportes, con la novela de las reformas, con las críticas de Iván Name, ha logrado algo en la opinión pública y es que se escuche, no lo están dejando hacer, déjenlo gobernar. Él está siendo ¿A usted le adjudica un poco a eso? ¿Le está funcionando ese discurso? Le está funcionando el discurso de los funcionarios nos traicionan, los partidos están luchando por sus intereses, lo social... Lo que hizo AMLO en México, que dice, no me dejaron hacer reformas. No me dejaron hacer reformas. Entonces yo siento mire, que va a reelegir, su va a poner estrategia, presidenta. Juan Roberto, finalmente el presidente en medio de cualquier coyuntura sale y totea Bueno. otro punto y eso genera de cierto modo un eco en que el mandatario necesita estar rodeado y que lo dejen gobernar. De pronto la gente... Y mientras tanto en la calle, la gente necesitando soluciones de seguridad, que pues también es de los alcaldes, pero es del gobierno nacional. El costo de vida, hay temas muy complejos. gente El quiere presidente soluciones. saca cifras y dice la economía mal que viene funcionando, Ecopetrol unas ganancias históricas. En fin, ahí vamos a seguir de tumbo en tumbo, si le entiendo. Sí, y lo que dicen los expertos, esto no lo decimos nosotros, es que el presidente está ya en un punto de inflexión en el que o muestra resultados o va a seguir con la quejadera de que no me dejan hasta que termine su mandato. Y eso sería otra historia. Otra historia. María Camila, otra historia. Gracias por estar en La Clave. A usted, Juan Roberto.